Ya tenemos nuestro gráfico, algunos elementos de los que les comentaba que son importantes o imprescindibles, como el título del gráfico, la leyenda que nos especifica el color a qué edad corresponde. Nada más nos falta saber a cuántas personas. Si yo dejo mi puntero del ratón aquí, pues me dice que es el punto 24 años y que tiene un valor de 3 y un porcentaje de 13%. Así sucesivamente en cada uno de estas secciones. Pero esa información tiene que estar a la vista. Y para ello, vamos a darle clic en donde nos dice área de gráfico para que nos aparezca el signo de más aquí en la parte superior derecha del trabajo, del área de trabajo. Al abrir este menú, vamos a ver que ya tenemos ahí palomita pues en el título del gráfico y viene un elemento que se llama etiqueta de datos. Cuando yo le doy clic en etiqueta de datos, van a ver que aparecen los numeritos correspondientes a cada número de persona y nos hace falta el porcentaje. Cada una de estas secciones, cuando yo voy paseando mi ratón en este menú que se despliega, aparece un triángulo o un submenú en la parte de derecha. Ese triangulito yo le voy a dar clic aquí donde dice etiqueta de datos. Se despliega la ubicación en donde quiero que se visualice el número. En la parte externa, en la parte central, con llamada de datos, ¿sí? Ahí vienen varias opciones. De momento voy a dejar llamada de datos, pero ustedes pueden elegir alguna otra de las opciones. Ok, me hace falta, ahí ya nos dice cuál es el porcentaje. Ahora me hace falta saber el número de personas. Entonces, en etiqueta de datos, nuevamente abro y hasta en la parte final, donde dice más opciones, voy a darle otro clic. Se va a abrir un panel en la parte derecha de nuestra pantalla. Aquí yo, bueno, elegí de las opciones, yo elegí la opción que decía llamada de datos. Bueno, puede pasar eso. Si de repente se nos desaparece, hay que darle clic en cualquiera de las etiquetas y si se fijan automáticamente nos abre estas opciones. En opciones o en las opciones de etiqueta tenemos varias herramientas. El valor de las celdas nos haría referencia a una información que nosotros tendríamos que vincular directamente de nuestras tablas. De momento no lo vamos a hacer, lo vamos a cancelar. El nombre de la serie, aquí nos aparecería como serie 1, serie 1, serie 1. ¿Qué es lo que significaría? Que tenemos una serie de datos. ¿A qué nos referimos con una serie de datos? Pues tenemos una columna para las categorías y una columna para la serie de datos. O sea, solamente tenemos una columna de datos. Por eso es que nos aparece de esa manera. Entonces, aquí tampoco es útil esto que nos dice serie 1. Le vamos a eliminar. El nombre de la categoría es, si yo quiero que mis pedacitos del gráfico o de este pastel me digan a qué edad corresponden, si se fijan aquí me dice que a los 19, a los 21, a los 24, etc. Ah, no, no hay ningún 19, es desde los 21, 21, 22, 23 o 24 años. Lo puedo dejar. Si lo voy a dejar esta información, entonces mi leyenda sale sobrando. Eso ya es opcional. Entonces, cada quien va a decidir si quiere que se vea aquí la información o acá en esta parte de nuestra gráfica. En el caso mío, yo le voy a quitar el nombre de la categoría. Aquí ahorita de momento solamente se ve el porcentaje, pero tengo que agregarle el valor. ¿A qué se refiere? A que me va a especificar el número de personas que hay relacionadas con esto. Por ejemplo, este sería 3 y con un porcentaje de 13%. Aquí serían 9 personas con un porcentaje de 38%. Pero si se fijan, como nos queda, digamos, en un solo renglón, hay personas que se pudieran equivocar y a la hora de leer dirían que en lugar de que sea 9, a lo mejor pensarían que se está refiriendo al 9.38%. Para evitar ese tipo de confusiones, en esta barra, en opciones de etiqueta, voy a bajar y acá en donde me dice separador, voy a abrir este menú desplegable y voy a elegir nueva línea. De esa manera, el dato que se refiere al número de personas me aparece en un renglón y el porcentaje en uno separado.
Voy a aumentarle un poquito el tamaño de la fuente y lo voy a poner en negritas. Ustedes pueden dejarlo en el tamaño que les parezca más adecuado. Ese sería en cuanto a los separadores en nueva línea. También nos da otras herramientas que dice mostrar líneas guía. Aquí las líneas guía, bueno, en mi caso pues está una llamada de datos. Esto me permite que si yo muevo mi puntero del ratón o con mi puntero del ratón el recuadro de los datos, pues si se fijan, como yo había elegido llamada de datos, ahí me aparece la marca que une la información con el dato en sí. Pero si se fijan, aquí me aparece una tercera rayita en la parte central. A eso se refiere mostrar líneas guía. La clave de la leyenda se refiere a que a un ladito, en este caso yo estoy seleccionando, a un lado del recuadro de información me aparece el color. ¿Sí? Aquí solamente me apareció en uno porque fue el que yo moví. Pero si le doy un clic fuera y vuelvo a seleccionar cualquiera de los datos, si se fijan se vuelven a seleccionar todos. Me voy aquí a la última opción de este panel y en donde dice opciones de etiqueta, si aquí le pongo clave de leyenda, en todos los pedacitos me va a aparecer el cuadrito que corresponde al color, relacionado con la gráfica. Si a mí me gusta dejarlo y si no, pues lo puedo eliminar. ¿Sí? También voy a, de momento, a eliminar las líneas guía, ¿sí? Porque ya tengo pues el cuadro de llamada que me permite hacer esa vinculación entre la información. Aquí es en donde ya puedo decidir si lo dejo en el centro de mis secciones del gráfico, en el extremo interno, que sería así como muy pegadito a la ventana, en el extremo externo o con ajuste perfecto. ¿Sí? Ahí ya cada quien decide dónde. Yo lo voy a dejar en el extremo exterior. Si yo ya tengo aquí mis elementos del gráfico, pues puedo cerrar este panel aquí en esta crucecita y ya quedaría casi listo mi gráfico. Si yo me muevo, recuerden que para mover el gráfico dijimos que tendría que ser en el área de trazado, en ese recuadro que aparece. Si yo lo muevo hacia un lado o hacia arriba o hacia abajo, pues para darle una mejor ubicación a mis cuadros o a mis datos. Aquí si yo me voy a este en particular y lo reacomodo, bueno, ya le puedo dar una mejor ubicación para que no me quede muy pegadito al título o ellos. Ahí me equivoqué, era en esta, el que yo quería mover. ¿Sí? Ahí ya ustedes pueden ir modificando la apariencia del mismo. ¿Qué nos hace falta? De acuerdo a la información que yo les pasé en Word, el título del gráfico ya lo vimos, que nos aparece pues y que dice que es indispensable, ¿no? Que este sería el título del gráfico. Otro elemento, déjenme abrir la hoja de Word, es la etiqueta de datos, lo que les comentaba, número de personas, porcentaje y activar el separador nueva línea, que fue lo que hicimos hace ratito en la ficha etiquetas de datos y yéndonos aquí a este menú y en la que nos dice más opciones. ¿Sí? Acuérdense que aquí fue que vimos todo eso. Valor se refiere al número de personas, porcentaje, pues obviamente al que se calcula por cada sección del gráfico, y en el separador ahí elegimos nueva línea. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que nos referimos en el archivo de Word con esta parte. La leyenda, en mi caso, yo la voy a dejar, esta es mi leyenda, yo la voy a dejar porque en las secciones de mi gráfico no dejé las edades correspondientes. ¿Sí? Si ustedes quisieron dejar las edades, entonces esta parte hay que eliminarla. ¿Cómo se elimina? Simplemente se abre aquí este menú y en donde nos dice leyenda, ahí la desactivamos. Si la queremos o si nos equivocamos y sin querer dimos la tecla suprimir, porque también con suprimir se puede desactivar la leyenda, pues es simplemente abrir nuevamente mis elementos del gráfico y activar la leyenda. Claro, aquí ya me quedó más pequeñita, pues nada más le doy aumentar el tamaño de fuente y ya me queda nuevamente a la vista. ¿Qué otro elemento me hace falta? Me hace falta la fuente de origen de los datos. Esto es muy importante. ¿Cómo es que obtenemos o cómo es que obtuvimos esta información
para hacer nuestros gráficos. Entonces, para ello, nos regresamos aquí al programa Excel y en la ficha insertar, vamos a insertar en donde nos dice ilustraciones. Bueno, con ustedes van a aparecer la herramienta formas, van a buscar cuadro de texto y van a abrir un cuadro de texto en su gráfico. No importa de qué tamaño queda, hay que agregarle la palabra fuente. Ahí pongo 2 puntos